Me encuentro esta tarde con Carlos Ernesto González de la Lastra y también está Maruquel Pavón de Ramírez, porque hay varios asuntos que queríamos compartir. Por ejemplo, TVN Noticias tuvo acceso a unos documentos y estábamos viendo unas cosas. Acabamos de ver una nota también que habla de desconfianza para las inversiones. Yo no sé si antes de entrar en eso quisieran cortito allí, don Carlos, por favor, ¿hay alguna desaceleración o cuál sería el término más apropiado para esto? Estancamiento, creo que dicen unos. Bueno, el crecimiento del 2014 tuvo sobre el 6%, y los factores de desarrollo de la economía continúan más o menos parecidos al 2014. Obviamente siempre sucede cuando hay algún cambio de gobierno y hay un ajuste de carácter fiscal, que las inversiones del Estado se retrotraen un poco. Pero lo cierto es que el nivel de inversiones extranjeras continúa más o menos al mismo ritmo. Tenemos una tasa de desempleo de 3.5%, que es casi en pleno empleo. Y si se mantiene dentro del nivel de 5% del crecimiento económico, obviamente no se va a ver afectado el empleo. El empleo se ve afectado ya cuando estamos en 3-2%. Yo recuerdo a mis profesores de economía en primer año me decían que 4% era un crecimiento bueno porque buen número, inflación no es nada, no debe ser grave con un crecimiento en 4 y esto genera una serie de cosas. Pero cuando tú creces 10, que llevamos una raya. El año que crece 7 es muy bueno en comparación a 4, pero es 3 menos que el año anterior, ¿no? ¿Podrá hacer algo de eso, Maruquel? No sé. No, la verdad que yo no soy financista. Sí. Creo que hay un poco, sí, de sobre todo aprensión. No sé en qué sector, pero lo que uno oye popularmente es, está parada la economía. Yo quizás precisamente porque no estoy en la empresa privada de esa manera activa, no entiendo. Sé que hay problemas con el tema del turismo, básicamente porque ha bajado. Yo no sé si ha bajado la ocupación por cantidad de turistas o por cantidad de hoteles. Hay más habitaciones. Ahora, esta danza de millones que tuvimos en el gobierno pasado, que estamos investigando y queremos saber dónde se ha ido algunos de esos millones, ya sea que entraran a la economía o debajo de los colchones de algunas personas, de alguna manera eran millones que estaban en circulación. ¿Pudiera ser eso también lo que estamos viendo ahora? Lo que estamos viendo es un exceso de inversión pública que tuvo un impacto directo en el crecimiento del PIB. Pero esa inversión pública es dinero prestado, que tenemos que pagar y que obviamente va a desacelerar la economía en el sentido de que los ingresos fiscales se tendrán que usar para pagar deuda y menos inversión. Quiero ir a ver eso más adelante, pero vamos a entrar en materia. Y es que TVN Noticias tuvo acceso a documentos que revelan quiénes recibieron cuantiosas sumas de dinero por parte de contratos que realizó en este caso Hyalin Corporation S.A. a través del Programa de Ayuda Nacional PAN. Entre septiembre del 2011 y agosto del 2014, Hyalin Corporation S.A. de Pablo Ruiz Obregón giró 12 cheques a favor del empresario Mario Martinelli, que suman $5.3 millones aproximadamente. En su declaración indagatoria, Ruiz Obregón mencionó que algunos de estos cheques correspondían a las ganancias que recibía Mario Martinelli como socio de proyectos de Hyalin Corporation S.A. y por ser el que daba el financiamiento. En general, estos cheques están relacionados con el caso de la compra de granos a través del PAN. Por ejemplo, en el expediente hay una copia de un cheque de $1.440.000 pagados a Mario Martinelli por 32.000 quintales de arroz. Eso significa que vendió cada quintal de arroz en $45. Sin embargo, en el expediente consta que el Estado pagó $80 por cada quintal. Además, Mario Martinelli recibió otro pago de $1.9 millones, también por la venta de arroz. Igualmente recibió otro pago de $728.000 por la venta de lentejas, $100.000 en concepto de ganancias, $310.000 por la venta de porotos. Además, Hyalin Corporation S.A. le giró otro cheque por $542.000.
También tenemos las constancias de los montos que recibió Importadora Ricamar S.A. como proveedor de Hyalink Corporation S.A. Esta compañía emitió 7 cheques entre el 2011 y el 2014 por más de $3 millones a Importadora Ricamar por la compra de alimentos y otros productos que después fueron vendidos al PAN. Un directivo del banco que hizo los desembolsos dijo a TVN Noticias que la entidad aplicó todos los procedimientos que exige la ley, incluida la política de conozca a su cliente. Maciel Arosemena, TVN Noticias. Yo quiero comentar algunos asuntos, por favor. Aquí está don Carlos Ernesto y Maruquel. A ver, yo llego al banco con un cheque de $1 millón, personal a mi nombre, $1.100.000 y tantos mil. A ver, claro, si tengo una cuenta con 30 millones, a lo mejor en el banco no me van a decir mucho cuando llegas con un cheque de $1 millón y tantos mil dólares, pero eso no es un poco inusual. Lo que decía Maciel, el tema de conoce tu cliente. Antes de abrir cualquier cuenta, los bancos lo que hacen es lo que se llama la diligencia debida o due diligence, y entre esas tienen que investigar a quién va a ser su cliente, hacer un perfil de quién es el cliente, cuáles son sus actividades y cuáles son sus posibles ingresos. Esa es la primera etapa. Así que si tú llegas al banco y vas a decir que vas a estar vendiéndole al PAN $30 millones, lo más seguro es que sí te acepten el cheque. Ahora, pero la empresa creada en 2009 también, o sea, aquí viene un asunto de que te va generando suspicacias. O sea, creas una empresa nueva, vas al banco y puedes depositar estos millones también. Mira, lo que decía Maruquel, pues hay todo un procedimiento en el sistema bancario panameño donde el sistema de gobierno corporativo obliga que el director de riesgo del banco, el director de cumplimiento, todas esas figuras tienen que establecer efectivamente el conocimiento del cliente. Y obviamente cuando tú abres una cuenta tú tienes que decir cuánto esperas recibir. Y si esperas recibir $10 millones, tienes que explicarle de dónde van a venir, dónde vienen. Y cada vez que recibes tienes que hacer y llenar una documentación, porque atrás de todo esto debe estar la UAF, que donde detecta que hay algún movimiento extraño, el banco tiene inmediatamente que reportarle a la UAF. Okay. Ahí hay varios actores aquí. O sea, el banco manda a la UAF. Y la UAF decide si esto es permitido o esto ellos se dan cuenta si sí o si no, ¿no? Así es. Inmediatamente. Okay. Pero lo que se pone en evidencia con lo que acaban de demostrar ahora mismo de los cheques hechos a nombre del hermano de Mario Martinelli, sí, y hechos a favor de Ricamar, la empresa de los Martinelli, es que realmente lo que ha existido en este país es una organización criminal para robarle los fondos del Estado. Ahora, los bancos me explicaban la vez pasada, tienen una figura que le llaman, creo que PEP. Personas políticamente expuestas. A ver, si yo trabajo en un banco, uno no tiene la culpa de lo que hagan los hermanos, pero el apellido solo de la persona te tiene que dar una alarma, ¿no? Inmediatamente te da y los bancos tienen sistemas para identificar, y los PEP se deben registrar distintos, de alguna manera con un poco más de cuidado. Sabemos, estuvimos conversando hace un rato, que aquí hay varios escenarios que se han dado. En algunos casos, algunas alarmas en los bancos no saltaron, o no sabemos si por dolo o por negligencia. Sin embargo, otros pudieron haber saltado y se pudo haber reportado a la UAF. El problema es que en los últimos 5 años la UAF no analizó realmente reportes, de alguna manera no investigó ninguno de los reportes que hubieran recibido. Ok, 2 cosas. 1, que el banco haya mandado a la UAF, o 2, que sí lo haya mandado y que la UAF no haya hecho nada. Pero cambio la otra. La empresa se creó en el 2009, o sea, ahora mismo estamos en el 2015 y dentro de un par de semanas creo que ya termina el plazo de las declaraciones que hay que hacer ante la DGI. Pero para uno cobrar un cheque del Estado, para que el Estado te pague, así sean $100, te piden un pajisalvo que te da el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo debo entender y asumir que estas empresas hicieron sus declaraciones y con números interesantes, porque esta cantidad de millones de dólares, ¿qué pasa con la DGI? Eso sería lo lógico, pero resulta que el PAN, lo primero que se hizo fue eliminarle el control previo, y si le eliminaban el control previo, obviamente que la solicitud del pajisalvo y todo lo demás, lo más seguro que tenía un
enorme grado de liberalidad. Pago primero y tráeme los papeles después. Exactamente. Y la DEI, la Dirección de Ingresos, si tú no declaras efectivamente cuáles son tus ingresos y a dónde provienen, por ejemplo, esos millones de dólares que le dieron a Mario Martinelli, tienen que estar declarados en su declaración de renta. Esas utilidades, y como utilidades también. Sí, pero ya eso se convierte en otra ilegalidad, ¿no? Está defraudando al fisco. Exacto, son delitos, son situaciones distintas. Cuando tú pides los pagisalvos, tú estás hablando de un tema administrativo de defraudación fiscal, si fuese el caso, que no lo pudieran cumplir. Lo que estamos hablando de los procedimientos, por otro lado, que siguieron los bancos, que debió haber seguido la UAF, son procesos que técnicamente son distintos, son paralelos. Pero hay dos, ¿no? No, y nos vamos a ver si la Contraloría cómo firma o refrenda, si no miró para atrás los precios y darse cuenta que un iPad como este no cuesta $4,000, sino que cuesta 400. Por eso es que todas las investigaciones del PAN las hemos visto avanzar mucho más rápido que las investigaciones contra cualquier otro funcionario que no haya sido del PAN. ¿Por qué? Porque al no necesitar control previo, ellos no necesitaban ni auditorías de la Contraloría, ni una serie de requisitos, era mucho más flexible, pero así también, ahora ir a investigar es más fácil. Investigar un ministerio necesitas una auditoría de la Contraloría. Quiero ver otro número. Hay un hueco fiscal, creo que explicó el ministro la vez pasada cuando estaban viendo el tema del presupuesto. Y creo que Panamá en febrero pasado emitió bonos por $1.000 millones. No recuerdo cuánto fue la emisión, era un pocotón de plata, para poder cubrir ese hueco fiscal. Ahora yo me quedo, primero el hueco fiscal fue porque hicimos muchas obras, más de lo que podíamos gastar, o porque se robaron un montón de plata. El hueco fiscal es la plata que se perdió. Bueno, esa es la investigación que hay que dar, porque los sobrecostos no es más que plata que se perdió, que alguien se la llevó. Si nos gastamos $10.000 millones en obras, pero que costaron $10.000 millones, ok. Pero si gasté $10.000 millones y nada más tengo 6.000 en activo, me están faltando 4.000. Pero tú tienes dos factores ahí, ¿no? Por favor, don Carlos. Sí, el primer factor es la enorme posibilidad de que ha existido un sobrecosto muy alto. Y el segundo factor es que se hicieron contratos llave en mano. Esos contratos llave en mano hay que pagarlo después. O sea, esos contratos daban un pago inicial, que hay que ver dónde se fue esa plata. Ese pago inicial obviamente ha tenido que ser el sobrecosto. Pero ya construir la obra significaba que al final de la construcción de la obra habría que pagarla. Pero ¿cuántas obras hay ahora mismo, ¿no?, que son unos cascarones y que no se terminaron, ¿no?, y que se han convertido en un elefante blanco? Por adelantado se dio dinero. Ahora, ¿qué pasa? A eso voy. Por adelantado, ¿dónde están los entes de control? Hace un rato mencionábamos el mismo banco, que debe tener unos entes de control, el mismo blanco. Después del banco va la unidad de análisis financiero, eso por un lado. Por otro lado estaba la Dirección General de Ingresos, por ejemplo. Lo añadimos aquí como un tema porque se va a dar cuenta. O sea, una empresa que está facturando tantos millones tiene que generar una cantidad de impuestos interesante. Pero bueno, hay otros temas. Contraloría, ¿dónde está? O sea, los entes de control para esas obras. O sea, tiene que venir un ingeniero y supervisar que allí se puso el concreto de hormigón de 10.000 libras que me estaban pidiendo y certificarlo, firma. ¿Dónde está el que dijo que la pintura tenía que ser blanca porque se había contratado blanca y firma? O sea, por eso que se están haciendo auditorías, precisamente para poder dar con esos elementos de si se cumplió a cabalidad, si se usó lo que debía, si se cumplieron todos los procedimientos de control. En algunos casos, el PAN no entra a Contraloría, pero en los otros ministerios, el MOP, por ejemplo, sí. Contraloría, los propios inspectores del MOP. El MOP tampoco. Por eso, pero son todos internos. También le quitaron el control previo. El control previo. Pero por eso digo que esto fue una organización criminal. Nombra a quien era la contadora de Ricamar como contralora. Y la contralora decide no controlar, ¿no? Y se suceden todos estos desfalcos realmente horrorosos contra el pueblo panameño. O sea, cuando la Contralora entra, se hace una ley donde le permite levantar el control previo y le permite liberarse. Ahora, eso no la liberó de responsabilidad. Cuando ella la citaron a la Asamblea, dijo más o menos eso, que la ley tenía una serie de cosas que ella no podía... Pero una ley que vino en el momento en que se instala el gobierno Martinelli. O sea, todo apunta de que entraron
en forma organizada para llevarse los dineros. Mira, sí, por favor, don Carlos. Nada más te explico lo siguiente. Aquí ha habido corrupción siempre. Lo que no ha habido, porque gracias a Dios hemos tenido buenos contralores, es que le metan la mano al erario público, porque la Contraloría siempre saltaba. Siempre sí ha habido muchos casos de funcionarios públicos que han sido arrestados por llevarse $500, $1,000, $2,000, porque lo detectaba la Contraloría. Pero nadie vio nada. Ahora tenemos las condiciones. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, hay alguna gente ya enfrentando el tema de la justicia. ¿Existen las condiciones para que esa justicia se haga y el funcionario también aprenda de que y si no hablé a tiempo y no reporté lo que vi irregular, me puede tocar a mí también? Porque si no aprendemos ahora, ¿cuándo? No, como dice Carlos Ernesto, nunca nos habíamos enfrentado a lo que estamos enfrentando en estos momentos. Hay una serie de diligencias que hay que hacer para asegurarnos que la justicia se haga y se haga bien. ¿Cuánto demora una auditoría, Mario? Bueno, vengo oyendo lo de las auditorías de hace rato y de verdad me quedo pensando, porque desde que empezó el gobierno, primero en los mismos ministerios que las auditorías, ahora ya tenemos nuevo contralor, vienen otras auditorías, pero yo todavía estoy esperando una. Tengo entendido que se están haciendo, pero es que no es tan fácil. Okay. No es tan fácil porque precisamente, acuérdate que aquí se involucra una serie de sujetos, no solo el funcionario, el que el supervisa o controla, y por otra parte tienes la contraparte que es la empresa privada. Si es que hay que ver de verdad cómo se tejió esa telaraña y de dónde salieron fondos que realmente fueron mal utilizados y dónde no, porque habrá de todo. Sí, no hay nada que deje más huellas que $1. Follow the money. Sí, eso tarde o temprano el procedimiento se va a seguir descubriendo. Pongamos el ejemplo de Costa Rica. Pasaron 2 periodos presidenciales antes que agarraran preso al que ya habían nombrado todos los países de Latinoamérica como secretario general de la OEA. O sea, lo bajaron de un avión esposado. Sí, pero fue a su casa y tuvo casa por cárcel y como a los 8 meses lo absolvieron. Entonces, el caso no... O sea, la película tuvo un comienzo dramático, pero el final no fue tan... Pero lo sacaron de Washington y lo trajeron y fueron 10 años después de haber dejado... 8 años. Ahora llevamos ¿cuántos meses? 8 años después de haber dejado... No llegamos a 10 meses todavía. El caso de Fujimori, que fue una investigación de casi... 25 fiscales, abogados que se contrataron y empezaron a investigar todo, llegaron a la conclusión de que efectivamente era una organización criminal. Porque me dice usted, don Carlos, que estamos muy apurados, quizás. Lo que pasa es que si no, los juicios se caen. Hay que hacerlo con pies de plomo. Si usted no lleva la suficiente documentación, las suficientes pruebas a un juicio, no, el sistema legal de aquí y de cualquier lugar del mundo con un abogado hábil se cae. Estaba oyendo hace un rato el tema del debido proceso. Muchos de los abogados que están defendiendo a algunas de las personas que han sido llamadas a indagatorias o que han sido imputados, lo que están diciendo es que aquí no se está siguiendo el debido proceso. Y es importante entender, no importa si la persona lo pesca con las manos en la masa que se llevó todo, si no se sigue el debido proceso, esa persona va a salir libre. O sea que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Lo que sí está sucediendo, yo creo que es un ejemplo a seguir de aquí en adelante, es que las cosas no quedan impunes. En nuestro país estábamos muy acostumbrados a la impunidad. Como decía, bueno, pero es que como este solo se llevó $10,000, y ha habido mucho, y eso fue creciendo. Hoy estamos enfrentando la realidad de que al parecer es mucho el dinero que se ha perdido. En el proceso hay que seguir todo lo que señala la ley. ¿Por qué? Porque también va a haber gente involucrada que en algún momento va a salir que fue inocente. No necesariamente todo al que hoy se acusa o de quien se habla es culpable. Tiene que haber certeza, no sé, de la investigación. Esto es lo que yo digo siempre, porque la gente habla de certeza del castigo y yo digo certeza de la investigación. Para el día que uno salga absuelto, la gente acepte que salió absuelto porque no tenía nada, y al revés, que el que sea culpable realmente vaya detenido, ¿no? A mí me ha surgido con esta noticia una duda. Por favor. La compañía esta hizo cheques a Ricamar, ¿no?
porque se supone que era un negociado al final de la familia Martinelli. La duda que me ha sugerido, que encuentro yo ahora mismo es, ¿por qué se hicieron los cheques a nombre de Mario Martinelli? Esos son de la empresa, la empresa no hace pagos de utilidades y estas cosas a sus accionistas, a sus directores, sí, eso también ocurre. Una cosa ¿no? es el cheque en la trampa, ¿no? Para Ricamar. ¿Y por qué los cheques a Mario Martinelli? Lo sabrá su hermano Ricardo Martinelli, ¿Puede pasar, que tenía don cheques Carlos, directos. una rueda suelta? Que ahí, no sé, le pregunto a la tesis de la rueda suelta. Se está comiendo los hígados Ricardo Martinelli, que se dio cuenta. El presidente Martinelli ha dicho, el expresidente Martinelli en sus tweets, que él no sabía lo que pasaba en el PAN, que él no sabía lo que pasaba. A ver, conociendo el temperamento de Ricardo Martinelli, eso es un poco difícil de creer, pero cabe la posibilidad de que hubiera ruedas sueltas haciendo cosas sin que él necesariamente lo supiera, don Carlos. Me gustaría verle la cara a Ricardo Martinelli ahora que ha visto los cheques al nombre de su hermano Mario Martinelli. Todo el mundo quiere ver la cara de Ricardo Martinelli por estos días y no lo tenemos acá en Panamá para hacerle esa pregunta personalmente. No, pero yo creo que tú sabes, dentro de todo esto, volviendo un poco al tema de lo importante que es darle seguimiento a todo el sistema y el proceso. Es que, por ejemplo, ahora que salen los cheques, tú haces la pregunta, ¿dónde estuvo el banco? ¿Dónde estuvo? Aquí se está investigando una serie de hechos que pueden terminar en absolviendo a unos, condenando a otros. Pero la opinión pública desde el principio ha empezado, ahora mismo todo parece indicar que todo el mundo es culpable hasta que se pruebe lo contrario. Incluyendo los bancos, que muchos de los bancos, por más que se diga, no es que estaban involucrados en el lavado de activos, sino quizás tuvieron problemas o fallas en sus controles. O cumplieron con los controles, los reportaron y nadie hizo nada. Así es. Eso también puede pasar. Pero tú oyes a la opinión pública o alguien te pregunta en la calle y te dice, oye, todos esos bancos, ¿por qué no los han cerrado? O sea, no se puede. Yo leo temas, por ejemplo, cuando me llegan los tweets, hoy la pregunta dice, no, que si la Corte no apura, va a arder Troya, escribía alguien. O sea, la gente quiere que pasen las cosas, o si no lo apuran, los apuramos. ¿Qué va a pasar con eso? O sea, ¿cómo recuperamos esa confianza en el sistema? Porque al final del día los juicios se dan en los juzgados, y queremos que lo que se dé en los juzgados le dé tranquilidad a la gente en vez de generar una zozobra. Yo quiero creer que ahora mismo, dado todo lo que está sucediendo, los juzgados van a actuar con celeridad y de la manera más ecuánime posible. Y lo contrario, lo que usted decía, o sea, todo el mundo es culpable ahora hasta que demuestre lo contrario. No hay una presión al juez de que, aunque no encuentre evidencia, tengo que meterlo preso porque si no me van a linchar a mí. Por eso tenemos que confiar en el sistema. Tiene que haber certeza de la investigación. Sí, y por eso, a eso voy, ¿no? Esto es tan grande lo que se ha hecho contra este país. Es tan grande que el juez debe tener hijo y el hijo debe estarle diciendo, papá, por favor, porque esto es demasiado. O sea, lo que ha sucedido con las finanzas públicas, con el erario público, no tiene parangón en la historia de Panamá. Ahora, ¿cómo queda la gente ahora? Es decir, las empresas serias no quieren terminar haciendo negocios con el gobierno porque queda uno en estos temas. Y no hay nada malo en hacer negocio con el gobierno. Si yo le vendo esto al gobierno al precio que es, con un margen de ganancia razonable, incluso financiando el tiempo que el gobierno se me va a demorar en pagar, lo entiendo, pero no se lo puedo vender a 9, 10, 14 veces su precio. Interesante. Al final, negocios son negocios y yo creo que la gente va a seguir haciendo negocios. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante es la gente que de manera correcta contrató con el Estado. Si dicen, yo me gané una licitación en el Estado por $50,000 o por X suma, todo el mundo, nadie va a pensar que qué seria era la empresa, sino cómo pudo hacerlo, en qué trampa estaba. Lamentablemente, las empresas serias que tienen tiempo en el mercado, que son las que pueden ofertar mejor precio, que son las que pueden entregar a tiempo o que han demostrado temas de cumplir, no se quieren meter a hacer negocio con el Estado porque uno no termina bien. Bueno, yo creo que ahora mismo la Contraloría está funcionando. Exacto, sí. Eso hace la diferencia. Eso hace completamente la diferencia. Y eso es garantía tanto para los ciudadanos como para el mismo Estado, ¿no? Lleva poco tiempo el nuevo Contralor. ¿Ya se puede medir un poco eso, don Carlos? Sí. O sea, 2 meses y 10 días. He oído, por lo que sabemos, están tomando el tema de las auditorías. Están haciendo las auditorías, están poniendo controles, están revisando los controles. Por la información que manejo, se está haciendo un cambio. Es que nosotros tuvimos 5 años en acefalía. La Contraloría... Sin control. Sin control. No controlaba. Yo he ido a una entidad autónoma que antes
la Contraloría pasaba la compra de café por ejemplo. Ni eso lo está pasando ahora mismo, porque no está en el presupuesto, no entra en el nivel de gasto. De esas cosas. Entonces, yo sí creo que hay cambios fundamentales en el país. Ahora, veíamos hace un rato la Contraloría, mencionábamos también el tema de la Dirección General de Ingresos, mencionábamos el tema de los otros organismos, creo que tenemos un nuevo superintendente de bancos hoy, ¿no? Hoy, sí. Lo anunciaron el día de hoy. Esos temas, o sea, los distintos mecanismos de control, es que no es uno solo, don Carlos. O sea, tuvimos el tema de la Contraloría y aquí ya lo hemos mencionado, pero no hay un solo organismo de control, hay varios organismos de control. Sí. Lo que pasa es que las cosas se organizaron de tal manera que hay que reconocer que muchas se hicieron bien, otras no se hicieron tan bien porque si no estaríamos aquí sentados hablando del tema y nos hubiéramos dado cuenta. Lo que pasa es que son aspectos completamente distintos. La superintendencia, su función es regular y supervisar los bancos. La superintendencia estuvo haciendo su trabajo. Los bancos están obligados a reportarle a la superintendencia de acuerdo a las normas que establece los acuerdos, la ley bancaria, y eso lo hicieron. ¿Qué sucede? Volvemos a lo mismo. ¿Qué falló? Yo creo que cada caso hay que verlo individualmente. Lo que pasa es que ahora estamos generalizando. Ahora se habla de bancos y se dice el sistema estuvo todo involucrado en blanqueo de capitales. Todos estuvieron lavando plata. Y no es cierto. No voy a decir. Va a salir uno que otro banco que quizás recibía que le falló no, pero habrá sistema. unos que yo no dudo que va a haber recibido el dinero en maletines. Yo estoy convencida que eso tiene que haberse dado. Pero hay muchos que no. Muchos recibieron los fondos de una transferencia de otro banco y tenían las referencias. ¿Qué pasó en el camino? Cada caso es distinto. Sí, don Carlos, para cerrar, por favor. Yo puedo dar fe que la superintendencia de banco es realmente estricta tanto en la regulación como en la supervisión. Obviamente que estamos hablando de un sistema bancario muy grande, ¿no? Y yo creo que el tema de los honorarios que reciben los funcionarios de la superintendencia tienen que ser revisados. Una actividad económica que produce 1.500 millones de dólares de utilidad y tenemos funcionarios realmente en la superintendencia muy mal pagados. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? El resultado es que después que usted lo entrena, le hace la empresa privada le hace una oferta. Se lo arranca de la mano. Entonces, me quedo con eso, don Carlos. ¿Qué te puede quedar? Para cerrar. La Contraloría, hoy están funcionando la Contraloría y la UAF. Eso va a hacer toda la diferencia. Me quedo con eso.